Queridas hermanas, hermanos, como cada domingo me da mucho gusto verlos, recibirlos en este lugar, saludar a los niños que recientemente acaban de hacer su primera comunión y por supuesto también recibir a aquellas personas que vienen por primera vez para participar del Año Santo. Y claro, también me da mucho gusto saludar a quienes están siguiendo esta transmisión a través de esta cámara. Que Dios les bendiga, especialmente a los enfermitos, a la gente que nos sigue en Canadá, en Estados Unidos, en Centroamérica, Sudamérica, en Europa. Que Dios los bendiga y que esta celebración les ayude a estar más cerca del Señor. Qué importante es que cuando uno tenga hambre, cuando uno tiene hambre, tenga con qué saciarla. ¿No les ha pasado que cuando eran niños llegaban a la casa con ganas de comer y mamá ya había preparado el alimento? ¡Qué sabroso! O bien, qué bonito es que cuando dan el tiempo en el trabajo para salir a comer, uno pueda también saciar esa hambre y regresar con entusiasmo a trabajar. O bien, los domingos, mucho más bonito, cuando se reúne uno con la familia, con los seres queridos y comparte los alimentos. Pues de esto nos habla precisamente la palabra de Dios hoy. La primera lectura que hemos escuchado nos enseña que el hombre no es solo una alma o un espíritu que cuidar, sino que también tiene un cuerpo que tiene necesidades como hambre, sed o frío. Y que ese cuerpo, a diferencia de algunas doctrinas que solo buscan el cuidado del espíritu, también debe de ser cuidado y respetado. Lamentablemente, a muchos enemigos de la Iglesia les gustaría que la Iglesia hablara solo de cosas del cielo, de almas, y se olvidara de todas las necesidades que tiene el ser humano completo, y hasta se molestan porque hablamos y denunciamos lo que está mal en el mundo que se opone a la dignidad de los hijos de Dios. Con la frase sacada de contexto, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, creen que todo lo que tiene que ver con derechos, justicia, libertad o cumplimiento de los gobernantes no tiene nada que ver con el ideal de vida cristiana, como si los fieles fueran solo ángeles, almas que no necesitan de esos elementos. Y curiosamente, a quienes toman esa frase bíblica no les molesta cuando sacerdotes como Hidalgo, Morelos o Mariano Matamoros, entre otros, defendieron los derechos de sus fieles. Afortunadamente, a lo largo de la historia, la Iglesia ha tenido y tiene como misión no solo ayudar a la salvación del alma o del espíritu, sino también el cuidado, respeto y dignificación del cuerpo. Por lo tanto, debe colaborar y anunciar con alegría en todo lo que ayude al ser humano y debe denunciar todo aquello que lo lleve a caer en la pobreza, el hambre, la injusticia, la explotación, etc. Y cuando hablo de iglesia, no me refiero solo a los curas u obispos, sino a todos los cristianos, porque todos tenemos el compromiso de ayudar a nuestro prójimo integralmente, y no solo a su alma. Por eso Dios, a través del profeta Elías, multiplicó primero el pan para una viuda pobre. Esa fue la primera multiplicación de los alimentos del profeta Elías. En ese caso, el profeta no le dijo a la viuda pobre, confórmate con rezar. No, le dio pan. Después, a través de otro profeta, Eliseo, el discípulo de Elías, también realizó la multiplicación que hoy escuchamos en la primera lectura. Estos dos eventos profetizaron lo que Cristo haría muchos años después, multiplicando no solo los panes, sino también los peces. Estos milagros en la vida de Elías, Eliseo y Cristo estuvieron precedidos por sentimientos y convicciones humanas, porque los tres tuvieron preocupación y sentimiento de solidaridad por quienes padecían hambre, y su preocupación se convirtió en misericordia
que no es otra cosa sino tener compasión por los miserables. Es interesante mencionar que el contexto de las lecturas nos muestra que ni Cristo ni los profetas ofrecieron el alimento a gente ociosa o perezosa, sino a gente trabajadora. De hecho, cuando Elías llegó a la casa de la pobre viuda, la encontró trabajando, haciendo con la poca harina y aceite que le quedaban un último pan antes de disponerse a morir de hambre. Y no obstante su pobreza, aquella viuda decidió compartir el poco alimento que le quedaba con Elías. Ese gesto de trabajo y generosidad le valieron para que Dios hiciera que nunca le faltara el alimento. La primera multiplicación en favor de una pobre viuda. En cuanto a Cristo, Él sabía que los que lo buscaban y seguían estaban trabajando de alguna manera para encontrar sentido a su vida, para convertirse, para estar más cerca de Dios. Por eso decidió alimentar a esa muchedumbre con su palabra primero, porque sabía que no solo de pan vive el hombre, pero también la alimentó con pan, porque tampoco se puede vivir solo de la palabra. Hay otro punto interesante en la primera lectura. En tiempo de Eliseo se vivía una terrible hambruna. Esta situación podía hacer que quienes llegaban a tener alimento lo guardaran y escondieran para sí mismos. Sin embargo, no obstante esa situación, un hombre llegó con Eliseo para ofrecerle panes. Y pusieron atención en por qué se los estaba entregando. La lectura dice que como primicia, que eran las primicias en aquel tiempo, lo mismo que hoy. Los primeros frutos de la cosecha, los primeros panes horneados con esos frutos, o bien los primeros ingresos por un trabajo. Quiere decir que el hombre que llegó con Eliseo estaba agradeciendo a Dios por sus bendiciones y por eso le presentaba las primicias. Esos panes eran fruto de su trabajo y al mismo tiempo del agradecimiento a Dios por la salud, el trabajo y los ingresos recibidos. Él, al igual que la viuda en tiempo de Eliseo, no dudó de la providencia de Dios y estaba entregando lo que podía. ¿Y qué hizo Eliseo? Sabía que la mejor ofrenda a Dios es compartir los bienes con los necesitados. Por eso Cristo en la parábola del juicio final subraya esto diciendo: entren al reino de Dios ustedes, porque tuve hambre y me dieron de comer, sed y me dieron de beber, etc. El Evangelio de hoy nos menciona que Jesús está en el monte con sus discípulos. La gente necesitada y hambrienta lo busca y lo sigue porque sabe que ha realizado signos y ha curado a muchos enfermos. Cuando Jesús ve a aquella multitud, se compadece y le pregunta a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Felipe, con sentido común, le hace ver que no tienen dinero para comprar tanto pan. Se siente limitado, impotente y exclama: ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo. Por su parte, Andrés, el hermano de Pedro, no se limita, sino que busca alguna solución siguiendo la actitud que Cristo enseñaba: busquen y encontrarán. Cristo enseña que Dios siempre hará su parte, pero toca a nosotros buscar. Con esa actitud, en medio del reto de alimentar a tanta gente, Andrés encuentra una bendición. Un muchacho, seguramente movido por las palabras de Cristo, se acerca a Andrés para decirle que está dispuesto a compartir el alimento que tiene, lo que ha ganado con su trabajo. Prefiere compartirlo que comérselo solo, porque ha entendido el sentido de la vida. Esta parte del Evangelio es maravillosa. Aunque pudiera parecer poco, lo entrega con gusto y alegría. Andrés no lo considera poca cosa. ¿Cómo va a ser poca cosa la generosidad de alguien? No lo rechaza ni lo desanima. Con cierta esperanza se acerca tímidamente a Jesús para decirle: Jesús,
Aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es eso para tanta gente? Jesús no hace ningún comentario sobre la cantidad. Podía haber pensado, yo sé que aquí hay muchos que tienen alimento, pero prefieren esconderlo. Pero no vamos a poner atención en el egoísmo, sino en el amor y en el poder de Dios. Entonces se dirige a sus discípulos y les pide, díganle a la gente qué se siente. Este detalle es muy importante porque hacer que se sienten para comer es tratar a toda esa gente, hombres y mujeres, como seres libres y con dignidad, no como siervos obligados que tenían que tomar sus alimentos de pie y con premura para estar a la disposición de su amo. Jesús se preocupa, están cansados, siéntese. Jesús toma el poco alimento que tenían y hace lo que todos debemos hacer cuando recibimos algún bien, por muy pequeño que sea, reconocerlo y agradecerlo. Jesús, antes que otra cosa, da gracias a Dios y comienza a repartirlo. Los panes y los pescados alcanzan para todos. Lo que comenzó como un milagro en el corazón del joven generoso, que rompió su cascarón de egoísmo para compartir, se convierte en un milagro más grande. El milagro de compartir consiste en poner en las manos de Jesús lo poco que se tiene para que Él lo parta y comparta en favor del pueblo. Recordemos que Jesús forma un pueblo de una muchedumbre dispersa, pero no quiere partir de la nada para construir su reino. Quiere partir de nosotros, de lo poco o mucho que tengamos. Aunque le digamos, es que es muy poco lo que tengo, es que yo no sé, es que me da pena. Jesús nos dice una y otra vez, dame lo que eres, dame lo que tienes por poco que sea, porque eso me sirve para la salvación de todo un pueblo. Si cada uno pone su parte, no habrá quien se quede sin lo fundamental. El problema actual del hambre en el mundo no es porque no existan alimentos. Existen alimentos para todos. Lo que sucede es que hay personas que en lugar de compartir, prefieren quedarse ellos con lo que les correspondería a otras personas. Ese es el gran problema en el mundo, el egoísmo. Y Jesucristo nos ha enseñado que los problemas no se solucionan con egoísmo, sino por el contrario, con amor. Un punto interesante más en la multiplicación de los panes, y con esto termino, como en las bodas de Caná también, importante esto, es que Jesús nos dio sus primicias. ¿Por qué? Porque el primer vino que ofreció y el primer pan que ofreció fue en esos 2 respectivos milagros. En el primero, al convertir el agua en vino, y al multiplicar en el segundo por primera vez los panes. Sin embargo, ofrecerá un vino y un pan mejor, un vino mejor que el de las bodas de Caná y un pan mejor que el de la multiplicación en el monte. ¿Cuándo va a ofrecer Cristo un milagro mejor? Cuando en la última cena, a partir de ese momento en que instituyó la Santa Misa, su vino se convierte para nosotros en su sangre, y el pan, que siempre se ofrece para todos y nunca falta, se convierte en su cuerpo. Con aquella multiplicación de los panes, Cristo estaba diciendo, yo un día voy a hacer que nunca falte mi pan en la Eucaristía para todos aquellos. Y por eso hoy, por ejemplo, hay millones de personas en distintas partes del mundo que vamos a recibir el cuerpo de Cristo y a todos nos alcanza y no se acaba. Y finalmente quiero decirles que para aquellas personas que no creen en los milagros, aquí por lo menos, y yo creo que en muchas partes más, todos los domingos hay un gran milagro. ¿Quieren venir a verlo? Bueno, yo creo que todos ustedes lo ven cada domingo cuando le digo a la gente, si alguien trajo algo de alimento para los más pobres, acérquelo al altar. ¿Y qué pasa? Niños, jóvenes, personas mayores, matrimonios, se levantan y van trayendo un paquetito de sopa,
una latita de atún, un sobrecito de alguna cosa. ¿Y eso qué significa? Alimento para los más pobres. Se hace la multiplicación de los panes en este lugar tan sencillo. Y de aquí surge para aquellas personas que tienen menos. Como pueden ver, Cristo sigue viviendo, sigue estando presente y sigue haciendo que muchos corazones sean generosos. Gracias a todos ustedes que nunca dejan de compartir con el más necesitado.